vamos a explicar las reacciones químicas, que es el siguiente tema en nuestro curso de tercero, ¿vale? Un proceso químico es aquel en el que unas sustancias desaparecen, esas sustancias se llaman reactivos y otras nuevas aparecen en su lugar, ¿vale? Esas sustancias nuevas se llaman productos. Por lo tanto, todo sistema que sufre un proceso químico cambia su composición, ¿de acuerdo? Bien, estos procesos que vamos a estudiar, estos procesos químicos, se describen usando las ecuaciones químicas, ¿vale? ¿Qué es una ecuación química? Bueno, una ecuación química es un esquema bastante sencillo, puesto que se escriben los reactivos a la izquierda de una flecha y los productos a su derecha, ¿vale? Bien, pongamos algún ejemplo para que entendáis mejor lo que es un proceso químico. El hidrógeno puede reaccionar con el oxígeno para dar agua. Si nosotros encerramos en un recipiente hidrógeno y oxígeno y hacemos saltar una chispa, desaparecen el hidrógeno y el oxígeno, por eso son los reactivos, y se produce agua, ¿vale? Fijaros, aunque vosotros este año no tenéis que saber cuál es la fórmula que corresponde a cada sustancia, eso lo tendrán que dar en los ejercicios, sí tenéis que saber escribir las ecuaciones químicas una vez que se os da esa información, es decir, la fórmula asociada a cada sustancia. Sabiendo que el hidrógeno y el oxígeno tienen por fórmulas respectivas las que tenéis ahí, las escribiremos a la izquierda de la flecha y el agua, que es el producto, escribiremos su fórmula a la derecha de la flecha, ¿de acuerdo? Cuando hay más de un producto o más de un reactivo, se separan sus fórmulas usando el símbolo más, ¿vale? Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel microscópico. Fijaros, el hidrógeno, vamos a representar cada átomo de hidrógeno por un circulito azul. El hidrógeno ya sabéis que es el átomo más pequeño en la naturaleza y por lo tanto vamos a dibujarlo pequeñito. El oxígeno, vamos a representar los átomos de oxígeno por círculos rojos, ¿vale? Bien, como indican sus fórmulas, las moléculas de hidrógeno están constituidas por dos átomos de hidrógeno que enlazan. Lo mismo se puede decir de la molécula de oxígeno, constituida por dos átomos de oxígeno. Y una molécula de agua, como estáis viendo aquí, está constituida por un átomo de oxígeno que está unida mediante enlace covalente, ya veremos más adelante lo que son los enlaces covalentes, a dos átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Todo lo que veis aquí, estos dibujos, estos esquemas, son coherentes con la fórmula que corresponde a cada reactivo y al producto. ¿De acuerdo? Más adelante en este vídeo veremos que cuando estas moléculas colisionan, es una teoría que funciona bastante bien, cuando estas moléculas colisionan, se rompen los enlaces que aquí tenéis y se forman enlaces nuevos. Pero evidentemente, como estáis viendo aquí, el número de átomos, tanto de oxígeno como de hidrógeno, en el conjunto de los reactivos es igual a esos mismos átomos cuando se forma el producto, ¿de acuerdo? Es decir, en un proceso químico ni aparecen ni desaparecen átomos, sino que se recombinan esos mismos átomos de una forma distinta para dar moléculas distintas, productos distintos, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo un pelín más complicado. Bueno, antes de ir al otro ejemplo, una cosa muy importante va a ser que si aquí tenemos dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno y se forman dos moléculas de agua, la ecuación química tiene que ser completada poniendo aquí un 2 delante. Un 1 aquí delante se asume que es un 1 cuando no aparece ningún número y un 2 aquí delante. De esta manera hemos ajustado el proceso químico. Después, más adelante en este mismo vídeo, veremos de manera más precisa cómo se ajusta un proceso químico, ¿vale? Vamos a este segundo ejemplo, como estamos diciendo antes, en donde el metano reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua, ¿vale? Ya os lo he dicho anteriormente, este año no tenéis que saber la fórmula a partir del nombre, se os tiene que dar en el ejercicio. Esta es la fórmula del metano, esta es la del oxígeno, esta es la del dióxido de carbono y esa es la del agua. Vamos a hacer un dibujo representativo de cada tipo de molécula, tanto en los reactivos como en los productos. Aquí tenéis la fórmula representativa del metano, en donde el círculo negro representa un átomo de carbono y los círculos pequeñitos en azul representan átomos de hidrógeno, ¿vale? Aquí tenéis representada la fórmula del oxígeno, la molécula de oxígeno, dos átomos de oxígeno. Esta sería una molécula de dióxido de carbono, un átomo de carbono, dos átomos de oxígeno, como se indica en la fórmula, y esta es la molécula de agua, ¿vale?
Cuando mediante la colisión entre moléculas de reactivos se rompen los enlaces y se forman enlaces nuevos, hay que respetar lo que hemos dicho antes, que en un proceso químico ni aparecen ni desaparecen átomos, sino que se recombinan, ¿vale? Por lo tanto, para que nos cuadre, tendremos que considerar una molécula de metano, 2 de oxígeno, una de dióxido de carbono y 2 de agua. De esta manera, como veis, el conjunto de átomos en los reactivos y en los productos es el mismo. 1 de carbono, 4 de oxígeno, 4 de oxígeno, 4 de hidrógeno, 4 de hidrógeno. Tenemos los mismos átomos, solamente que se han combinado de una manera distinta para dar lugar a productos y sustancias nuevas. ¿De acuerdo? Corta. Bueno, para terminar con este tema de reacciones químicas, con este vídeo, os voy a explicar la teoría de colisiones, que es la teoría que nos explica cómo ocurren las reacciones químicas a nivel microscópico, ¿vale? Esta teoría es sencilla. Lo que dice es que las moléculas de reactivos, cuando colisionan, ya sabéis que en este caso, en este ejemplo, tenemos nitrógeno e hidrógeno, se encuentran, suponed, en un recipiente cerrado, las moléculas están en constante movimiento, como así vimos cuando estudiamos la teoría de cinética de la materia. Pues bien, estas moléculas se encuentran, chocan, y estos enlaces que están representados aquí con estas líneas rojas se rompen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las moléculas de hidrógeno, que están constituidas por 2 átomos de hidrógeno, dejan de existir. Lo mismo se puede decir que ocurre con las moléculas de nitrógeno, ¿vale? Se rompe la unión entre los 2 átomos de nitrógeno y a continuación estos átomos no forman las mismas moléculas que antes, sino que dan lugar a enlaces distintos, ¿vale? En este caso, enlazan los átomos de hidrógeno con los átomos de nitrógeno, como estoy indicando yo aquí. Formándose una nueva molécula, en este caso en donde existe un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno unidos mediante enlaces covalentes, que ya veremos más adelante lo que son. ¿De acuerdo? Como veis, tenemos exactamente los mismos átomos antes y después del proceso. Lo único que se han formado uniones distintas con esos mismos átomos. Estos enlaces son mucho más estables que los anteriores. Por eso, cuando las moléculas de reactivo colisionan, no se forman otra vez las mismas moléculas, sino que se forman moléculas distintas, ¿de acuerdo? Bien, según lo que hemos dicho y os he explicado en la primera parte de esta lección, aquí, para que esta ecuación química esté bien escrita, habría que poner que son 2 las moléculas de amoníaco que se generan a partir de 3 moléculas de hidrógeno y una molécula de nitrógeno. Se asume que es un 1 cuando no aparece ningún número delante de la fórmula de una sustancia. ¿De acuerdo? Bueno, y ya para completar lo que hemos visto en la lección de hoy, si retomamos la ecuación de antes, pues yo creo que a estas alturas todo el mundo entenderá que aquí habría que poner un 1, que aquí habría que poner un 2, que aquí habría que poner un 1 y que aquí habría que poner un 2 para tener la ecuación perfectamente ajustada, ¿vale? ¿De acuerdo? A estos números se le llaman coeficientes estequiométricos y la búsqueda de esos coeficientes estequiométricos, ya sea mediante dibujo, ya sea por tanteo, es lo que me ajusta a mí el proceso químico. ¿De acuerdo? Bueno, pues mucho ánimo y suerte. ¡Suerte!